Este es el espacio en donde se comparte la pasión por la investigación clínica. Esto es APEIC el Podcast. Las opiniones y comentarios expresados en este podcast son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden no coincidir con las posturas de APEIC o de las organizaciones donde nuestros invitados trabajen. Pues sean bienvenidos a este final de temporada de APEIC el Podcast. Y el día de hoy se encuentra conmigo José Guadalupe, quien es director de especialidades médicas, y José Juan Ortiz, quien es director administrativo en HPPR y quien probablemente recordarán porque en Researchland, el evento de investigación clínica más grande de México, pues estuvieron en un panel de discusión que sabemos generó controversia, ¿no? El panel de discusión de los centros de investigación, en donde estuvieron representantes de Redosmo, de HPPR, de FAICIC, y platicaron acerca de eso que los centros necesitan o esperan, dirigiéndose pues a los patrocinadores, a las CROs, a las farmas, y sabemos que generó polémica. Entonces, en esta ocasión están aquí pues para platicarnos un poco más y abordar este tema de una manera más amplia. José, me da mucho gusto tenerles aquí en el podcast. Sean bienvenidos. ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Muy bien, y aquí con ganas de poder ahondar un poco más en este tema que, como bien comentas, fue polémico. Muchas gracias, Diego. Mucho gusto participar en estos podcasts que están lanzando. Y más cerrar esta temporada. Pues entonces entremos directo en materia, porque ya les adelanto que para abrir la temporada número 4 tendremos a una persona que venga de las CROs a dar continuidad a este tema para dar una especie de diálogo. No será en vivo y en directo, pero por lo menos tendremos una respuesta en esta ocasión. Pues adelante, entonces platiquemos acerca de qué es lo que los centros de investigación esperan acerca de las CROs o patrocinadores. Y pues empecemos donde ustedes gusten, ¿no? Lo que consideren más relevante. Claro, mira, Diego, un tema importante que quedó en el tintero aquella vez que no se logró tocar, porque bien viste que fue poco tiempo el que se dio para mucho que había que abarcar. Creo que un tema importante es la parte de la periodicidad y el cumplimiento de los pagos hacia los sitios. Si bien se firma un contrato de todas las partes que involucran el desarrollo de un protocolo de investigación, en muchas ocasiones no se cumplen con los pagos de la manera adecuada, ya sea porque no se cumplieron todos los pagos de un periodo de visitas de pacientes, porque los pagos que se generaron fueron incompletos, porque el patrocinador se retrasa. En muchas ocasiones no pareciera que no miden el impacto que pueden tener el no realizar estos pagos a tiempos, porque probablemente haya sitios que tenemos la capacidad de poder solventar, pero ¿qué pasa cuando un sitio está empezando y es imperativo tener este pago? Pues para poder pagar a los vendors, para poder pagar a los couriers, para poder pagar a los empleados, a los mismos médicos, todo lo que implica una logística de llevar a cabo todo esto. Hay ocasiones en las que estos pagos son retrasados de una manera significativa. Por experiencia sí te puedo mencionar que hemos tenido retrasos hasta de 12 meses en los pagos y que el patrocinador, llámese Pharma, llámese CRO, no mide esta consecuencia. Creo que esta es una parte que tendría que regularizarse un poco más, tendría que ser una parte un poco más respetada contra el contrato, de que realmente se tenga toda la información, porque en muchas ocasiones la demanda es hacia el sitio, de tienes que tener, tienes que hacer, tienes que formar, pero cuando viene la réplica de pagos es que no depende de mí, depende de global, depende de finanzas, depende de todo menos de la entidad a lo mejor a la que le pudieras estar cuestionando la demora de este pago, ¿no? Creo que esta sí es una parte importante, y aquí solo estoy mencionando la parte de los pagos establecidos contra contrato, que son los periódicos, los pagos contra visitas, contra procedimientos, contra cosas que sabemos que pueden suceder. Exacto, y justamente esos pagos a veces el patrocinador prefiere, algunos patrocinadores, dividir, por ejemplo, los procedimientos de visitas de los procedimientos que son de laboratorio o de imagen. Entonces de repente te ponen el presupuesto, ok, van a hacer las visitas con una factura, pero los procedimientos, por ejemplo imágenes, van a ser a reembolso. Hasta que tú no me mandes la factura del tercero, yo no te lo puedo pagar.
Entonces dices, bueno, pero es tu protocolo me está pidiendo una imagen en el screening y en la visita 6. O sea, no es porque sea clínicamente indicado o va a suceder de vez en cuando. El protocolo lo establece, pero el patrocinador no lo incluye como parte de la visita, sino la idea, si tú no me mandas la factura del tercero junto con la tuya, no te lo pago. Entonces esto es un doble trabajo para el centro, ¿no? En el aspecto de, ok, yo tengo la visita, la armo todo, bueno, ahora tengo que pedirle la factura al vendor, de ahí me la manda, yo la tengo que pagar, y luego entonces ya, ahora sí, la puedo mandar a la farmacéutica o a la CRO para que me paguen ese procedimiento. Básicamente está funcionando como si fuera un reembolso, y es lo que me va a permitir hablar del tema de los reembolsos. Los reembolsos son un tema muy álgido con las CROs y los patrocinadores, porque es algo que no está sistematizado. Cada patrocinador, cada CRO tiene un proceso distinto. A diferencia de los contratos, que bien hay una periodicidad, todos los contratos y presupuestos se parecen, en los reembolsos no. Hay unos que te piden un formato, hay que llenarlo, mandarlo, que te lo aprueben, mandarles la documental. A veces algunos te aceptan el recibo de compra, otros dicen no, yo quiero la factura. Oye, pues el paciente no pidió factura, se compró un medicamento y en su casa y no pidió factura, nada, entonces no lo podemos aceptar. Estas cuestiones creo que tienen que homologarlo, y es como menciona José. Resulta que un centro lo podría costear, un centro con recursos, pero hay centros que dices, oye, esos 5,000 pesos, es la papelería de este mes, cuando son nuevos, es la papelería, sí, claro. Es simplemente el pago de la luz, ¿no? Entonces, eso de los reembolsos es algo que tiene que ver, tanto CROs como farmacéuticas, hacerlo un poquito más ágil. Algunos son ágiles, otros no puedo analizar, pero sí, al menos todos tienen un mes de atraso o un mes de diferencia. No lo podemos llamar atraso, un mes de diferencia entre el pago que hace el centro y cuando la farma lo reembolsa, ¿no? Y ahí viene un tema muy, no delicado, pero que no toman en cuenta o no lo quieren ver. No creo que sea el manager del estudio, sino el área de finanzas del patrocinador, y ellos han de conocer muy bien este tema. Cuando hablamos de compras, pues bueno, el centro va a erogar una cantidad. Por ejemplo, vamos a poner las premedicaciones, ¿no? O los standard of care de los tratamientos, ¿no? A veces el patrocinador, porque tiene que hacer muchos trámites ante COFEPRIS, importaciones, licencias, permisos, te dice, oye, compra tú la premedicación, compra tú el standard of care y te lo reembolso. Ok. Pero si hablamos de un paciente, bueno, vamos a hablar de unos 30,000 pesos. Pero si estamos hablando de un protocolo que tiene 8 pacientes, 10 pacientes, con sí, no es un gasto menor. 30, ya son 300,000 pesos que te gastas en un mes. Entonces, al momento que el centro eroga 300,000 pesos en un mes, resulta que está perdiendo la oportunidad de inversión. Entonces, ¿a qué me refiero con perder la oportunidad? En vez del centro haber gastado esos 300,000 pesos en el Standard of Care o premedicación, los hubiera, en el objeto más simple, invertido en una cuenta bancaria, tendría 3,000 pesos adicionales, con la tasa más baja de inversión del 1%, ¿no? ¿Vale? Entonces, tienes una inversión ahí de 3,000 pesitos por un mes que dejaste 300,000 pesos. ¿No? Pero ¿qué sucede? Yo los gasté y tu patrocinador me lo vas a regresar en un mes y medio. Entonces yo perdí una oportunidad. 6,000 pesos financiera. menos. Dices, bueno, no son 3,000. Pues sí, tal vez a ti, Pharma, no te afecta, pero a un centro sí, ¿no? Entonces, y eso no lo ven. Ellos dicen, ok, lo que tú compraste yo te lo reembolso. Ok, nadie gana, pero el tiempo que yo no tuve ese dinero, los recursos que yo invertí, humanos y tecnológicos para ese medicamento, por ejemplo, la persona que los compra, quien los trae, el resguardo, el mantenimiento,
la logística de inventario. Son cosas que entendemos la facilidad que tiene más un centro que una farma o una CRO de adquirirlos, pero también tienen que ver esta parte de que usan recursos del centro que no son contabilizados en el retorno o en el reembolso. Vaya, qué interesante, ¿eh? Y este episodio en particular me está encantando porque estamos tocando un tema que difícilmente o raramente se toca en algún momento, porque pues son problemas casi de la vida diaria. O sea, son cosas con las que todos batallamos. Es como de, oye, pues ahí cómpralo tú, ¿no? Y te lo pago al rato. Y es como, pues, o sea, sí, yo lo puedo pagar, pero pues ese dinero no es como que ahí tenga mi bolsita, ¿no? Mi cochinito ahí con 500,000 pesos o 50,000 pesos. Ese dinero que estoy utilizando yo para comprarte algo que tú no quieres hacer, pues es dinero que yo ya no voy a contar, ¿no? Y a veces es como de, ay, aguántame tantito, ahorita te lo pago. Ay, estás llorando ahí por 50,000 pesos que me prestaste. Y es como, pues sí, pero para ti no te duele, ¿no? Pero para mí sí, ¿no? Entonces, y esto que mencionó, creo que José Guadalupe hace un momento, de que los centros de investigación son más pequeños, ¿no? Hasta cierto punto que las farmas, por supuesto, pues es algo que difícilmente se aborda, ¿no? Porque nosotros vemos toda la cadena de investigación clínica, las SMOs, las ROs, las farmas, los centros de investigación, y pues uno pensaría que todos están como que al mismo nivel, ¿no? Pues eso, son un monstruo farmacéutico. Pero pues las farmas son muchísimo más grandes a veces, ¿no? Algunas no, que las ROs. Las ROs son enormes, pero los centros de investigación usualmente son particulares, ¿no? Sí. Usualmente son personas que decidieron incluso poner un centro de investigación, otros que los franquician, otros que van creciendo, pero difícilmente vamos a ver un monstruo del tamaño de, no sé, Bayer, Pfizer, que sea centros de investigación, ¿no? Usualmente son más locales. Y creo que este tema a lo mejor incluso no son conscientes quienes estén del otro lado de esto. A lo mejor alguien de finanzas que ha vivido toda su vida y ha trabajado siempre en alguna farma, pues no es consciente de que un centro de investigación pues no tiene la capacidad que tiene Pfizer de andar soltando por ahí, sin agravio a Pfizer obviamente, de andar soltando por ahí 300,000 pesos como si fuera el cambio que trae en la bolsa, ¿no? Entonces qué interesante, ¿no? De estos temas que se salen de la parte médica, de los retos que tiene del tratamiento a los pacientes y demás. Son temas ya más financieros, pero que uno pensaría que son más complejos y no. Son temas que, te digo, pasan en la vida cotidiana. Exacto. Claro, al final pareciera que es una desensibilización. Yo entiendo de como bien lo mencionas, ¿no? Ellos son una entidad transnacional que afortunadamente tienen el recurso tanto humano como económico como de infraestructura para poder decidir, pues yo hoy no quiero trabajar con Hell Pharma, pero mañana quiero trabajar con pasado con aquel. Aquí, como somos al final del día, somos empresas de medianas a pequeñas, tenemos que manejar muy bien este recurso que nos quita la oportunidad. José Juan mencionó, por decir algo, que fue la inversión, pero también me quitan la oportunidad de mejora del sitio, de una adquisición de equipos, de más personal, de algunas oportunidades por el retraso de los pagos. Creo que aquí hay que ser muy enfático, tanto con reembolsos como con pagos, es el retraso que hay, que en muchas ocasiones es significativo. No puedo decir que todos, pero en tiempos recientes sí ha mejorado y ha mejorado de una manera significativa, pero todavía creo que puede ser mejor, porque lo mismo que manifesté al inicio cuando comenté, porque nosotros sí tenemos que cumplir los tiempos que te piden, pero cuando toca de aquel lado hacia acá, no tiene que cumplir los tiempos. Hablando puntualmente ahorita de los pagos, y hablamos de la generalidad de los pagos, pero hay otros fees, otros pagos que no se consideran dentro del escenario porque lo ven como un deber ser y casi te dicen, pues con lo que te estoy pagando del startup fee tiene que alcanzarte para todo el estudio, y si es un estudio, vamos a hablar de un estudio oncológico de adyuvancia que va a durar por lo menos 10 años, tienes que tener una capacidad de hacer mucha documentación y de además de resguardarla por todo ese tiempo que a veces no se considera. Justo, por ejemplo, aprovechando que habla del startup fee, hay un punto que no, solamente al día de hoy tenemos conocimiento de un patrocinador que sí los toma en cuenta, que es los aspectos regulatorios. Solamente hemos visto un presupuesto en el que sabes que sí, efectivamente, tú para someter
para estar atrás del comité, viendo si ya te recusaron, si ya lo sellaron, que sabes que sellaron mal, sabes que el título es incorrecto. Todo esto lo hace el área regulatoria y nunca viene en el presupuesto. Como dice Lupe, lo toman como parte de la actividad del coordinador o parte de la actividad del investigador, ya sea sub o principal. Sí, son responsabilidades, correcto, pero son actividades que no están contadas en un presupuesto estándar. Entonces, dicen, no, pues viene, por ejemplo, unos comentarios, viene en el overhead. No, un overhead tiene la función de cubrir gastos indirectos del proceso. Ejemplo, me dices, es que te estoy pagando 100 pesos por la infusión. Ok, un overhead del 10%. Ok, esos 10 pesos me van a ayudar ¿a qué? A comprar la solución, a comprar la línea de infusión, a pagar la luz de lo que sería el uso de la bomba, las torundas, el alcohol, etc. Para eso sirve el overhead, son los gastos indirectos de un procedimiento. Pero es muy raro, no puede ser que nunca, porque si hay alguien que sí establece, ¿sabes qué? Por cada enmienda va tanto, por cierre va tanto, porque una cosa es las enmiendas y el cierre es un trabajo bastante arduo, tanto para el regulatorio como para la parte operativa de los coordinadores, ¿no? Y siempre les pongo el ejemplo, todas las farmas, todas las CROs tienen un área de regulatorio. Todas, no hay una que no lo tenga. Les llaman CTAs, startups, les cambian el nombre, pero todos son el área regulatorio. Tienen un sueldo específico basado en un presupuesto del área de regulatorio. ¿Y el centro? No es responsabilidad del coordinador. O sea, sí, pero si tienes un área de regulatorio, también merece un pago por esa actividad, como lo hace tu CTA, como lo hace tu personal de startup, como lo hace el nombre que le quieran poner en el área regulatorio, pero no vienen. Entonces, como dice, hay muchas cosas que obvian y piden, pero pues usan recursos, usan personal que no viene desglosado en un presupuesto de manera estándar. Claro, aquí una parte muy importante, perdón que te interrumpa, Diego. Sí, adelante. Que, muchas veces los sitios buscamos esta profesionalización, diversificando un poco los puestos para generar especialistas a lo largo del tiempo. Vienen de una tendencia muy probablemente, te hablo de hace 15 años a lo mejor, donde el coordinador hacía todo, literal todo. Entonces aquí lo que hacemos es diversificar para que haya un especialista de regulatorio, un especialista de farmacia, un especialista de coordinación misma, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando empiezas a tener estos puestos adicionales, pues no es que le quieras cobrar el sueldo de esta persona, es cobrar el proceso. Sí, son gastos operativos. Exacto, y que generalmente son pagos de una sola vez y que muy pocos lo quieren ver o lo quieren medir, ¿no? Entonces es parte del crecimiento para poder garantizar la calidad del servicio que te demanda un protocolo de investigación. Ya no hablemos puntualmente de la farmacéutica, es de lo que te demanda la investigación, de cómo lo debes de tener, por qué lo debes de tener. Esa es la intención de poderlo hacer. A lo mejor sí, yo sé que cuando viene el monitor al sitio dices que tengo que hablar con 7 personas diferentes. Pues sí, es parte del proceso de llevar a cabo la investigación, porque de este lado también yo te contacto a ti, contacto al de regulatorio, contacto al manager, contacto al de compras, contacto a 1001 personas. Entonces tenemos que tener esa empatía de poderlo hacer para que sepan que el trabajo se va a llevar a un bien común, que es al final del día la atención de los pacientes, que no debemos de olvidar, independientemente de lo que se busca, que es la aprobación del medicamento. De por medio va la vida de seres humanos, los cuales tienen que ser atendidos con calidad, y para ello se genera esta profesionalización de nuestro sitio, o de nuestro lado mejor dicho, es generando estos puestos para poder especializar las áreas y al final del día poder vender una investigación de calidad que indirectamente va a impactar como México. Mira, México hace buena investigación porque sus sitios tienen diversificación de puestos y además especializados. Esta es una parte bien importante. Sí, que eso se traduce en agilidad, ¿no? Para realizar los trámites, para realizar el estudio. Es ilógico pensar que una persona, sí, si bien como tú dices es responsabilidad del coordinador, pero una sola persona no puede encargarse de todo. O bueno, sí podría,
pero eso podría tener consecuencias pues negativas, ¿no? Si en algún momento está en un mal momento el coordinador y se confunde de documento o se le va algo, pues eso puede tener un impacto que sea bueno, se corrige una hoja, pero, o sea, lo que puede pasar que se confunda una hoja en esta clase de cosas, ¿no? Y es muy chistoso porque si ustedes van a cualquier empresa, CRO, Pharma, o ya ni del mundo Pharma, cualquier otra, que sea mediana a grande, pues a fuerzas hay diversificación de puestos. Y si tú tratas de tomar responsabilidades que no te corresponden, en ese momento te dicen, no, eso es responsabilidad. O de IT, si tú le andas meneando no, yo lo puedo solucionar. No. Das el IT que ellos lo hagan porque si tú echas a perder algo, va por tu cuenta, ¿no? Entonces ahí por supuesto que tienen toda esta diversificación de puestos y cada una tiene su área de especialidad, porque esto lo hace a final de cuentas ser más ágil, ¿no? Si tienes un problema, pásalo al especialista de esa área, se resuelve y te lo regresa, ¿no? Y el flujo de trabajo se hace más grande. Y lo que me lleva a pensar, ¿por qué se da esto? O sea, hay una junta a lo mejor dentro del área de finanzas, como tú decías, José Juan, y dicen, este recurso se lo podemos justificar de que es responsabilidad del coordinador. Pero ¿por qué crees que elijan dejárselo al coordinador? O sea, si ellos, siendo conscientes de que cada uno tiene su puesto y de que probablemente en el centro es igual, ¿crees que sea una cuestión más económica o crees que a lo mejor sea falta de comunicación? O sea, de que verdaderamente sea ignorancia, de que no soy consciente de todo lo que sucede en el centro de investigación. Porque me pongo a pensar en alguien que ha estado toda su vida, ¿no? Trabajando en Pharma o en CRO. ¿Conocen cómo es el trabajo en un centro de investigación? ¿Hay oportunidad de que alguien que decida los presupuestos en las farmas o en los patrocinadores conozca cómo es el flujo de trabajo, cómo se trabaja en un centro de investigación? Pues mira, creo que este es un tema un poco más que también se puede ahondar mucho en él. Honestamente, yo creo que hay muy poca gente de aquel lado del patrocinador que ha tenido la experiencia de trabajar en un sitio de investigación. Yo creo que, como bien mencionabas, lo de los modelos de por qué deciden qué se paga y qué no se paga, yo creo que es porque están partiendo de un modelo viejo donde el coordinador era todólogo. Y este todólogo, como tú dices, pues llegaba a un punto que ciertas actividades empezaban a retrasar porque no le daba tiempo, voy a decirlo a lo mejor no en orden, de someter un documento, de hacer la carta de sometimiento, de procesar la muestra, de citar al paciente, de ver que la nota que hizo el médico quedara ya lista para archivarse. A lo mejor de ahí radica. Puedo hablar por Gel Pharma, surge de la necesidad de que a mayor volumen de trabajo, más diversidad tienes que tener en los puestos para poder lograr cumplir con el objetivo que se plantea de manera inicial. Esta es una parte bien importante y que muchas veces la gente de finanzas, de los patrocinadores, a mi entender, pareciera que no tienen como tú mencionas, esta sensibilidad hacia un centro de investigación. ¿Saben realmente lo que haces? ¿Sabes cuál es el proceso para que el paciente llegue al consultorio a la firma de consentimiento informado? ¿Sabes lo que implica? ¿Sabes el impacto que puede tener una mala comunicación inicial con el paciente para que llegue al sitio? Todas estas variables que están alrededor de la visita que viene a monitorear alguien no se miden. Y es como dijo José Juan, es trabajo fuera de la labor que a veces se considera. Entonces yo creo que a veces estos pagos no se tratan, pues no es que se traten de evadir, sino que no se consideran porque se parte de un modelo viejo, en donde el investigador, para ellos, era el que tenía que saber hacer todo, y a partir de ahí veía que no podía hacer él y generalmente lo terminaba haciendo el coordinador. Si algún día tienes oportunidad de platicar con coordinadores que tengan más de 50 años, te pueden contar puntualmente que ellos hacían absolutamente todo. Y hasta tiempos recientes muchos sitios lo que han hecho es empezar a profesionalizar, como generando más puestos, pero puestos para que la actividad sea mucho más fluida, para que sea mucho más puntual y para lograr los objetivos, que es la parte que reitero mucho. Por supuesto, o sea, y hay que ser conscientes, ¿no? Generar más puestos, pues genera más gastos operativos. Y esto, por ejemplo, insisto, me pongo a pensar, porque acaba de recalcar, esto no se trata de andar
como que tirando de aquí para allá. No, estamos aquí para platicar y dialogar. Entonces, poniéndonos de una vista más neutral, ¿no? ¿Hay alguna forma de que CRO, patrocinador, sea consciente, o sea, en el día a día, tienen alguna forma de decirle, patrocinador, nosotros, sitio de investigación, ya no le hacemos como antes? O sea, ese modelo que ustedes están utilizando ya no funciona. Lo que hacemos nosotros ahora es diversificamos. Tenemos cada uno de estos especialistas en regulatorios, en coordinación, en atención al paciente, en documentación, no sé, etcétera. Por lo tanto, esto implica más gastos operativos y no es que te esté pidiendo dinero nada más porque quiero ganar más, sino porque verdaderamente estoy gastando más, pero ese gasto se va a ver retribuido en mayor agilidad de los trámites, el protocolo va a salir mejor, mayor calidad y eficacia, eficiencia del protocolo. ¿Hay alguna forma de que esta comunicación se dé? ¿O nada más es así de, pues, no les voy a dar el presupuesto porque no sé por qué quieren más? Para nada, mira, hemos tenido la experiencia, gracias a Dios, en el aspecto de que esta comunicación se tiene con el manager, lo ve el monitor, el CRA, pero tarda un año o más en llegar precisamente a quien ejecuta o ejecuta, mejor dicho, arma los presupuestos. Nosotros, por ejemplo, al principio pues nada más era el startup fee, que es un estándar que se maneja, por así llamarlo, que si no es estándar, hemos tenido ocasiones en que nos mencionan que pues, el startup fee no está como que homologado en todo el mundo. Ok, está bien. Igual que ayuda a la parte regulatoria que todavía no está. Pero nosotros incluíamos ahora un fee precisamente para lo que sería, por ejemplo, la farmacia. Entonces al principio, obviamente, los managers o el personal encargado de negociar el presupuesto me decía, no, pues es que no estaba contemplado, y no puedo crear un rubro en el presupuesto, pero en el siguiente lo escalamos y que lo tomen en cuenta cuando armen el presupuesto del protocolo, ¿no? Entonces, este fee que nosotros manejamos de farmacia, que precisamente es para cubrir todos los gastos indirectos del medicamento, porque ahí se creó por esa razón. Ellos te pagan la administración del medicamento, ya sea oral o por cualquier otra vía. Pero el resguardo, yo tengo que tener las condiciones, yo tengo que mantenerlas, calibrar equipos, etc, etc, etc. No viene ningún procedimiento, entonces no puede aplicar un overhead para cubrir eso. Entonces, bajo ese argumento, precisamente les empezamos a decir tanto a las CREOs como a las farmacias, oye, necesitamos este fee de farmacia. ¿Por qué? Porque el medicamento tiene gastos indirectos que no están cubiertos en el presupuesto. Al principio, obviamente no los podían dar, pero ya al siguiente año que venían con nuevos protocolos, presupuestos distintos, ya tenían el concepto. Entonces, sí, claro, pero es un proceso muy lento porque quien arma precisamente estos presupuestos, como dice López, de la escuela vieja, por así llamarla, de que no ve que ahora ya todo es más profesionalizante, ya hay más rubros, ya no todo lo hace una sola persona, ¿no? Entonces, igual el modelo anterior, pues el PI era el que revisaba todo, incluso el presupuesto. Y pues bueno, el médico pues o atiende a pacientes, atiende su consulta, atiende a su institución, atiende a los pacientes de protocolo y además va a ver la parte financiera. Pues, así era antes. ¿Dónde? Y regulatorio. Entonces, pues, hoy ya no. Hoy conocemos varios centros que precisamente un presupuesto sí lo ve el investigador, pero lo platica con el personal que va encargado de ver precisamente la parte del presupuesto. Oye, por mí está bien. Oye, por ejemplo, nosotros en ocasiones decimos, oiga doc, un protocolo que pedía vacunas. Estas vacunas están incluidas en el cuadro básico, no, hay que pedírselas al patrocinador que las incluya. Es que no venían en el presupuesto. Entonces ya es un diálogo con el médico, pero si tú al médico le pides, revisa eso, te va a decir, ¿a qué hora? Y pues así se iban los presupuestos antes, y ahorita quien está allá arriba, pues es esta gente que estaba acostumbrada a que el modelo fuera de uno lo hace todo. Y no se niegan, porque realmente sería una gran mentira decir que las CREOs o farmas se niegan a escucharnos, pero tarda la información en llegar a quien arma los presupuestos. Entonces es más tema de la tardanza, ¿no?
Exactamente, digo, este fee de farmacia ya es un estándar, ya todas las farmacias y CROs no los aceptan, pero sí nos tardamos como un año en que los nuevos protocolos pudieran tener este fee para cubrir todos los gastos durante todo el protocolo. Y todavía está en pudiera, ¿no? Sí, o sea, no Puede obviamente. ser que sí o puede ser que no. Ajá, pero por lo menos ya lo conocen. Y siempre es, pues sabes que no te puedo dar el total que tú me estás pidiendo, pero te puedo dar esto. Bueno, un apoyo no se niega, cuando antes ni siquiera existía. Excelente. Pues sí son muy receptivos en ese aspecto, pero pues, obviamente al ser corporaciones grandes, pues es todo un proceso Sí, por supuesto. en ese aspecto. Y que apuesto que otros sitios de investigación en otras partes del mundo, pues a lo mejor también tienen algunas exigencias, entonces es andar checando como cada uno de estos sitios qué es lo que piden y sí, debe ser algo complejo, no más, no imposible, ¿no? No se justifica tampoco. Ok, entonces, esto por la parte de los costos, los pagos, los tiempos. Vamos a pasar ahora a otro tema que estuvo dentro de la mesa. Permítanme sugerir uno que la verdad me quedé como muy... Me llegó, ¿no? Me llegó aquí al alma. Que fue la parte del trato de los... Me parece que eran los coordinadores, creo que llegaban, no, los monitores. Creo que llegaban, que lo mencionó el de Red Osmo, que era Víctor Borges, que es como el trato humano, ¿no? De que si llegan aquí todos estresados y pues obviamente el paciente va a resentir esto, pero es que los tiempos que les marcan los patrocinadores o las CROs pues a veces pueden llegar a ser un poco pues muy exigentes y se les olvida, ¿no? Que estamos tratando con vidas humanas, con personas que tienen sentimientos, ¿no? Y no con cualquier número que nada más se pueda apresurar como si fuese otra cosa. Entonces, ¿qué opinan ustedes de esta parte? Claro, mira, este es un tema importante, ya que a veces pareciera, porque gran parte de los monitores no ha tenido contacto con pacientes, salvo que sean médicos y en algún punto de su labor profesional hayan tenido contacto con pacientes, no tienen esta sensibilidad hacia el trato con pacientes, y al final del día el paciente José Juan Ortiz se convierte en el paciente 14, y el paciente 14 no hizo cuestionarios de calidad de vida. Es que no puede ser que el paciente 14 no pueda llegar a la hora que le pides, no puede ser que el paciente 14 no haya ido a hacerse sus laboratorios. Esta desensibilización que pareciera que deshumanizan la investigación porque ven al paciente como un número en el cual tiene que maquilar la información. No ven el entorno completo de que si el paciente trabaja, de que si un día tuvo más eventos de los que tenía que tener y se tiene que retrasar el tratamiento, de que a lo mejor es un paciente que depende de un acompañante o de un cuidador para que lo pueda traer, no pudo llegar. Todas estas variables indirectas a la labor del sitio, a veces pareciera que el monitor no lo entiende y que te dice, pues cítalo, dile que venga ahorita para que haga esto, o dile que haga esto otro. Entonces se empieza a tensionar la relación sitio-monitor, porque no puedo decir farma, relación sitio-monitor, e indirectamente lo transmites al paciente. ¿Por qué? Porque soy muy enfático y lo reitero, pareciera que deshumanizan la investigación, no se dan cuenta que estamos trabajando con seres humanos, ellos no tienen el contacto directo con ellos y está bien. Sin embargo, quien sí tenemos el contacto directo con ellos, te podemos explicar perfectamente el proceso que implica para que el paciente llegue y se siente enfrente del médico para empezar la consulta. Todas estas variables alrededor a veces no se miden, así de que, oye, es que el paciente viene de Veracruz, pues dile que llegue en la noche del día, un día antes. Sí, pero es que el paciente no puede o no hay manera de que pueda llegar tan tarde, tiene que llegar temprano, lo que implica que a lo mejor se hospede, se traslade, etcétera, etcétera. Estas variables que a veces no se pueden llegar a medir, y lo mismo como tú dices, ¿no? Empieza a generar ciertas fricciones porque quien está revisando el protocolo, ¿a poco no puedo hacer del paso 1 al 3 sin equivocarte? La réplica sería, puedes ver todo lo que implica llegar a ese paso 1 y 3. Hay demasiadas variables alrededor que sí son controlables, afortunadamente son controlables la gran mayoría de ellas, pero las que no es la que hacen que todo se nos salga de control, y es evidente que a veces el monitor lo manifiesta y hasta pareciera que lo engrandece, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, con la carencia de trato que ha tenido. No así los monitores que tuvieron experiencia de trabajar en algún sitio, en cualquiera. ¿Por qué? Porque vieron la relación con el investigador, vieron la relación con el paciente,
entienden la relación con el monitor. Por eso nosotros a veces somos muy enfáticos y suena a broma de que decimos, pues el monitor es tu amigo, es el equipo de trabajo en conjunto con el que tienes que lograr que todo vaya para bien. ¿Tienes una duda? Busca al experto del protocolo, que es el monitor. Apóyate en él. Oye, no entiendo esta parte porque no es clara, y si el monitor no lo entiende, seguramente lo va a terminar escalando para poder llegar a este común. No de que el monitor llegue y te dice del 1 al 10 tiene que hacerse todo, y que no revisen lo que el mismo protocolo te dice. Muchas veces se clavan en la tablita que se llama flowchart y no se van al desglose de las visitas que vienen perfectamente desglosadas en el cuerpo del protocolo. Entonces a veces te digo, es esta sensación muy personal de que deshumanizan la investigación quien viene a revisar. No enfatizo, no la farma, quien viene a revisar, porque pareciera que solo ven números, y este número me está maquilando la información que yo necesito. Hay que tener esa sensibilidad de que hoy hubo un SAE de muerte porque el paciente se murió, necesito el documento ahorita acá. Lo complicado es que en ocasiones cuando esto pasa, que la familia te comparta la información, a veces es bien complicado. Nos han mandado incluso a registro público a buscar la información y no siempre se encuentra la información. Es bien complicada a veces esta labor, no imposible, reitero, pero sí puede ser complicada y se puede extender el tiempo de la ejecución de la misma. Sí, esto yo creo que es un problema que tiene la medicina en general. O sea, más allá de la investigación clínica, yo creo que la medicina de pie a pa tiene este problema que es la deshumanización del paciente, ¿no? De la práctica clínica así de paciente de cita, así del día a día, pues es como es mi octavo, si bien me va, mi 15º paciente del día, ya ni siquiera me pongo a ver su nombre, nada más es como a ver, aviénteme sus síntomas y ahorita le digo qué tiene que hacer y ya por favor retírese porque estoy hasta el gorro, ¿no? Lo vemos en la formación de médicos o sea, que vienen saliendo de la facultad, ¿no? Las rotaciones, que llegan a hacer las guardias de 30 horas. Es decir, es algo que se vive directamente en toda la medicina. Pero me parece interesante que en este punto, pues también se siga viviendo, o sea, en la parte de la investigación clínica, porque a final de cuentas, pues no hay, o sea, es una persona, ¿no? El monitor, perdón. No hay forma de tener más control sobre esto. O sea, me pongo a pensar, exigencia de trato con pacientes para poder ser monitor, ¿no? Se me hace algo, pues, no sé, impensable que alguien que va a tratar con pacientes no se le exija que haya tenido por lo menos trato con pacientes antes, o se le dé alguna capacitación de tratamiento con pacientes, de cómo se tiene que dirigir, cómo se tiene que comunicar, la importancia de cómo incluso saludas, ¿no? Ya ni siquiera hablemos de cómo preguntas las cosas, el cómo te acercas a la persona y cómo la saludas, ¿no? O sea, yo creo que teniendo todo el capital humano y económico que hay detrás de los patrocinadores de las farmas, que no se pueda brindar esta capacitación o esta exigencia a la gente que está en sus filas, pues me parece bastante cuestionable. Claro, mira, justamente habla sobre la capacitación, esta parte de que el monitor tiene que, bueno, debe de tener cierto contacto previo con lo que sería el paciente, pero creo que aún así que tuviera el tacto, que hubiera tenido la experiencia con trato de pacientes, considero que esto va un poquito más al fondo, más arriba, porque, y también se mencionó en Researchland, que los monitores están no topados, están sobre topados en la cuestión de trabajo. Entonces, obviamente esto viene de mandos superiores en el aspecto de que, oye, tenemos un database log, tenemos esto, y no es de un estudio, es de 3 estudios. Entonces exigen resultados, exigen números, exigen cierre de bases de datos, respuesta de queries, de inconsistencias, de todo eso al monitor, y el monitor se ve agobiado en el aspecto de, oye, me están pidiendo todo esto, entiende, los que tuvieran un poco de contacto con los pacientes, pues tratan de minorizarlo o humanizarlo, oye, entiendo que tu paciente no puede venir, pero bueno, hay que sacar esto, hay que sacar el otro, pero llega el punto en que se desgastan. Entonces lo hemos visto con diferentes monitores, sin que ellos nos digan, de que llegan muy quemados ya sus monitoreos,
como dice, contacta al monitor, y a veces el monitor es como, dame 10 minutos, te regreso la llamada porque estoy en otro sitio haciendo una factibilidad, y le marcas en 10 minutos, dame chance porque ahorita tengo un monitoreo. Entonces, parte de precisamente esta parte de deshumanización es porque también a ellos desde arriba los deshumanizan. Es como, necesito resultados nada más de ti. Oye, pues es una persona, necesita tiempo, necesita descansos. Hemos escuchado monitores que se la pasan de 5 días, los 5 en diferentes estados. Es como, ¿y a qué hora haces descanso? ¿A qué hora vives? Pues ahora sí, fines de semana, y tengo que levantar mis reportes que tengo. Para depender de la farma, nos tienen 3, otros 5, otros 7 días para levantar el reporte de monitoreo, ¿no? Y es como de. Y todavía. Uno quisiera, oye, tener un poquito de sensibilidad hacia el paciente. Pues sí, pero es que pues, arriba me están presionando y no de una manera sencilla, ¿no? Entonces, como de. También creo que esa parte de deshumanización viene por la carga de trabajo que tienen, porque para ser sensible con alguien tienes que tener el tiempo para entenderlo, y a ellos no les dan el tiempo para entender la situación. Claro, y aquí es una parte bien importante, es de que si bien el monitor dentro de su labor no tiene el rol de ver pacientes, sí tratar de entender lo que es el trato con pacientes, porque todos, por lo menos los 3 que estamos en esta charla, hemos sido pacientes alguna vez de algo, porque nos hemos enfermado. Entonces hay que tener esta sensibilidad, y muchas veces sí tocamos el tema, y creo que también es un tema que da para mucho, es de que el monitor entienda la enfermedad que está monitoreando, porque muchas veces sus cuestionamientos radican en un desconocimiento de la enfermedad, y no es porque tengan que ser un expertos en artritis, en cáncer, en neumo, en lo que tú quieras, no, es por entender los principios básicos para poderlos cuestionar. Porque si yo te pongo a ti, Diego, a que, no sé, voy a poner un ejemplo, a que me digas cómo se cultiva un árbol de cacao y no lo entiendes, ¿cómo me puedes cuestionar el trabajo que estoy haciendo? Entonces, sí, claro. Aquí viene esta parte que a veces es importante. No todos los monitores, no todos, pero sí hay algunos que tienen poco tacto para poder recibir incluso retroalimentación del sitio, y pareciera que a veces son intransigentes, y el de, no, estás mal. No, pero es que fíjate que la enfermedad se comporta así, pero eso no lo dice así. Y no es que no lo diga, es que no estás entendiendo. Hemos tenido monitores que no entienden lo que dice un reporte de patología y te lo ponen como hallazgo. Que por favor el médico haga una nota aclaratoria de qué, si así es el día a día de un patólogo, de un oncólogo, de un neumólogo, de algo. O sea, a veces este desconocimiento sí hace que haya más hallazgos de los que siempre tiene que haber en una visita, o por lo menos si no hay, es también preocupante. Entonces esta es una parte importante que digo, no es un tema que pudiera ir más allá de especializar, porque José Juan dijo un punto muy importante. De repente tienes un monitor que está en 4 líneas terapéuticas diferentes, o mejor dicho, 4 enfermedades diferentes. Entonces este pobre cuate, mientras ya le agarró la onda, no sé, a esclerosis, mañana tiene que ponerse en cáncer. Pero ¿qué crees? De cáncer es melanoma, y además es una etapa 4 que es metastásico, y además es una segunda línea. Entonces ya estamos hablando también de una especialización, porque así como demandan que el investigador tenga especialidad, o en ocasiones subespecialidad, el monitor tiene que tener, reitero, el contexto de la enfermedad, conocerlo. Algo que ha hecho muy bien APEC, si no mal recuerdo, es cuando estaban dando las clases o el curso de RESIST o para monitores. Ajá, no todos los monitores lo entienden. Esta parte de, así yo como centro estoy haciendo todo lo posible por mejorar, también tu farma invierte en tu gente, no nada más contrates porque tienes que cubrir un puesto, sino inviértele tantito en poderlo hacer. De nuestro lado, reitero, como Gel Pharma, es aprender formando al personal de atención médico-paciente, atención paciente-coordinador, estos cursos de tanatología, porque estamos enfrentando muertes todos los días, o sea, cosas que te den las herramientas, tanto sociales como intelectuales como profesionales, para poder enfrentar tu labor del día a día. Entonces, con los monitores, ya hay monitores con el paso del tiempo, ya son muy colmilludos, y que ya tienen perfectamente y entienden, valga la redundancia, que el entender la enfermedad no lo es todo. Ellos tienen que revisar y salvaguardar
la seguridad del paciente como viendo que se esté cubriendo el proceso del protocolo. Pero muchas veces estos procedimientos de los protocolos son demasiado técnicos y ahí es cuando, si no lo entiendes, empiezas a correr en círculos. Y te lo cuento por experiencia, porque cuando coordinaba y cuando estábamos full time en la coordinación, te quedabas así de chale, no lo entiendo. Decías, no, pues no cumple. No es que no cumpla, es que no lo entiendes, y te pones a investigarle un poquito más y dices, ya entendí. O sea, no tiene que decir, no vas a encontrar una nota que diga el paciente cumple, digo, una nota con la que el paciente traiga, ¿no? Entonces te digo, es esta parte que a veces pareciera que descuidan, ¿no? Y como bien dice, yo necesito un monitor que esté todos los días trabajando, y evidentemente pues llega un punto que no va a poder entender la enfermedad al 100% porque no le da el tiempo. Entonces, una sugerencia pudiera ser, ten monitores que se dediquen solamente a onco, ten monitores que se dediquen solamente a reuma, ten monitores que se dediquen a neumo, a infecto, a oftalmo, a lo que tú quieras, pero genera una línea para que pueda ser mucho más sencillo, y ellos mismos con el paso del tiempo van a ir tomando estas herramientas necesarias para poder comprender un poco más, y ahora sí tener la herramienta para poder cuestionar lo que se hace. Sí, especializar a sus monitores, ¿no? Tener su línea de monitores especializados en cada una de las diferentes líneas de investigación. Y porque al final también, pues como todos, tenemos algo que nos gusta más. Entonces me imagino un monitor que le choca así, detesta la parte de, no sé, artritis, pero le encanta la parte de onco, ¿no? Y los tipos de cáncer más complicados así le apasionan, y se mete, investiga y está consciente de todo lo que tiene que andar checando. Pues obviamente se va a desempeñar mejor, aunque no lo quiera admitir, pues en líneas de investigación que tienen que ver con onco, ¿no? Les va a dedicar muchísimo más tiempo y se va a andar checando y va a poder ver focos rojos más rápido. Entonces eso no solamente le conviene al paciente, le conviene a todos, ¿no? Porque así eso también va a hacer más ágil el flujo de trabajo. Y hace un momento mencionaste tú, José Juan, esta parte de que a veces no solamente son los monitores, sino también quien está arriba de los monitores, que dejan de ver a sus monitores como personas y los ven como alguien que va a maquilar pacientes, ¿no? Entonces eso es algo que yo en algún momento llegué a platicar ahí en otras cosas que ando, que lo denominé el círculo del abuso. Y es que el círculo del abuso se da en absolutamente todos los lugares. En aquel entonces lo chequé en la parte académica, ¿no? De un profesor que trata a sus alumnos como si fueran pequeños personas que nada más van ahí órale, toma conocimiento y ve a tu casa y luego trabaja todos los días y duerme poco y luego regresas aquí, y si no sabes te humillo y te trato mal porque así me entrenaron a mí. Y entonces ese estudiante en algún momento va a ser profesor, y como ese profesor a mí me trataron así, pues ahora yo los voy a tratar a ellos, ¿no? Y se hace este círculo de un abuso, ¿no? Y cuando sale a lo mejor el estudiante a trabajar y tiene un jefe que lo trata mal, pues ya está acostumbrado a esto y es como de, pues es que así es, ¿no? Me tienen que tratar mal porque así me exigen y así crezco. Y entonces cuando sube, trata mal a todos sus nuevos empleados. Entonces este círculo del abuso se da al parecer en todos lados, ¿no? El monitor que fue explotado con 5 líneas, 5 estudios diferentes y tienes que lograrlo, cuando sube pues tiene esta idea de que pues si a mí me funcionó y no me morí, pues ahora tengo yo que seguir reproduciendo este método, ¿no? Entonces hay que hacer lo posible para que este círculo se rompa, porque en este tema tan delicado como lo es la medicina, pues eso nos perjudica absolutamente a todos, porque como tú lo dijiste, José Guadalupe, todos somos pacientes en algún momento y todos vamos a sufrir las consecuencias de. Si un estudio sale mal por X o por Y razón, pues eso es un medicamento que se pierde, ¿no? Que estamos perdiendo posiblemente nosotros en el futuro. Si fue por alguna negligencia que se perdió. Pues algún otro punto que gusten traer a la mesa, que mire aquí, al parecer esto nos podríamos extender aquí sí. durante horas y horas, pero pues tenemos un tiempo límite. Entonces algún otro tema que gusten traer a la mesa o reflexiones finales, ¿cómo ven? Yo creo que, como dices, podemos empezar con el cierre. De mi parte, creo que yo tengo más experiencia en la parte de precisamente administrativa. Creo que muchos temas, en este caso de cuestiones de dinero, se pueden ir solucionando con una comunicación
mucho más eficiente. Obviamente esto requerirá cambios estructurales tanto en las CROs, patrocinadores y SMOs, pero es algo que es muy factible de hacer, y en el aspecto de estar dispuestos a, por lo menos lo que me ha tocado a mí siempre, los managers y la gente encargada de presupuesto están abiertos al diálogo. Quienes ya les cortan las alas o las oportunidades, pues ya son los niveles superiores de dirección, ¿no? Pero poco a poquito va a ir permeando. Creo que si mantenemos esta línea o esta tendencia de, ¿sabes qué?, comunicándonos y hablando podemos llegar a un acuerdo, no habrá ningún problema más adelante. José, el otro José. Sí, pues mira, solo como si, bueno, antes del cierre, creo que hay muchos temas más que se podrían hablar y que se podrían ahondar. Creo que valdría la pena retomar en temporadas posteriores. Sí, definitivamente. Porque al final del día todos tenemos derecho de opinar, de hablar, de decir, la réplica incluso. Y ahorita nada más como un pequeño cierre, creo que lo que valdría la pena es que esta profesionalización que muchos sitios estamos empezando a tener fuera observada por la industria farmacéutica como algo positivo y no como algo para ver una oportunidad de negocio, porque al final del día, lo dije hace un momento y lo enfatizo ahorita, estamos atendiendo pacientes que les estamos dando una oportunidad o una esperanza para que puedan seguir adelante con su vida. ¿Funciona o no funciona el tratamiento? Pues no lo sabemos, ¿no? Por eso estamos en un protocolo de investigación, y esta profesionalización tiene que extenderse hacia todas las partes. Generalmente del lado del patrocinador los preocupan un puesto de manager o algún puesto de estas características. Ya tienen un conocimiento y un contexto importante de las enfermedades que hacen, porque ellos mismos se especializan. Bueno, que permee esto hacia los monitores, llámese monitor 1, monitor 2, senior 1, senior 2, etcétera, para que pueda ser mucho más fluido, para que, reitero, el equipo de investigación que forma patrocinador sitio sea consolidado, sea fuerte y podamos tener mejores resultados para el protocolo, que al final del día es lo que se ha buscado. Y esto, créeme, que va a impactar de dos maneras muy grandes. Número uno, el beneficio que le estamos dando a los pacientes para que tengan una oportunidad de atención a su enfermedad. Y número dos, de que vean que en México se hace investigación de calidad, que es algo que tratamos de propiciar todos los días. Vean que aquí se hace investigación de calidad para que lleguen mucho más estudios, que no busquen a México solamente porque tiene un volumen de población alto, que busquen a México porque además de tener un volumen de población alto, aporta datos importantes y significativos. Podemos no caer bien, pero si trabajamos y lo hacemos bien, creo que eso habla por sí mismo. Me encantó el mensaje final. Pues esto fue lo que dicen los sitios de investigación HPPR, Health Pharma, y pues esperemos la próxima temporada tener pues la contraparte, ¿no? Claro. Tener una charla con alguien que esté del lado del patrocinador, del lado de una farma, tal vez, veremos qué, y pues generar un diálogo, ¿no? Un diálogo que a final de cuentas es lo que todos buscamos. Y antes de cerrar, me gustaría reflexionar un poco sobre esto que mencionaste de no lo vean solo como un negocio, porque creo que es de lo más polémico que existe en todo el sistema actual que se tiene de la forma de... Es más, incluso del sistema económico, ya nos vamos a ir un poco más allá, ¿no? En el que se ve la salud como un negocio. Y es que, pues, difícilmente uno va a poder montar un sitio de investigación, hacer investigación o incluso desarrollar un nuevo fármaco para ponerlo después en investigación por puro amor al arte, ¿no? Se necesitan recursos, pero eso no significa que se tenga que llevar al extremo y todo se vea nada más para obtener el mayor número de ganancias. Entonces yo creo que los dos extremos es difícil, ¿no? Como que ponerse en cualquiera de estos extremos de no, es que solo es un negocio o no, es que no tiene que verse como un negocio. Es una escala de grises. O sea, se tienen que tener ganancias, por supuesto, porque con eso se invierte, con eso se mejora, con eso se tienen mejores equipos, mejor personal, mejor capacitación, pero tampoco llevémoslo al no, es que necesitamos recortar costos y lo mínimo necesario para tener la mejor productividad y la mayor ganancia. Oye, pues a veces hay que sacrificar unas por otras, ¿no? A veces hay que sacrificar pues las ganancias para tener mejor personal, y a veces también se puede sacrificar el personal para tener mayores ganancias, ¿no? Pero
pues cada una tiene sus repercusiones, ¿no? ¿De qué lado queremos quedarnos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos recortar? Porque a final de cuentas, pues todos vamos a disfrutar de los frutos de esto que es la investigación clínica y no sabemos en qué momento nos toca estar de un lado o de otro. Claro. Así es. Pues muchas gracias, José Guadalupe, por esta entrevista. Sin duda alguna, pues creo que va a aportar muchísimo valor y la disfruté bastante. Esta clase de temas siempre son muy apasionantes y pues espero que ustedes también la hayan disfrutado. También fue muy enriquecedora. Exacto, muchas gracias, Diego. Y pues nos escuchamos en la siguiente temporada y en el siguiente episodio de APEIC el podcast. Claro que sí. Hasta luego.